Entonces, la primera parte, les decía, vamos a arrancar con algunos temas relacionados con control de calidad, control estadístico de calidad que nos quedaron pendientes. Por supuesto que el tema es muy vasto, muy grande, y bueno, nada, solamente les vamos a dar algunos lineamientos o algunas ideas para tener presente aquí. Para esto vamos a leer el capítulo 3, ¿sí? El capítulo 3 de nuestro pequeño libro Práctica de la calidad para la gestión de excelencia. Recuerden que ya hemos dado para leer el 1, el 2 y el 4, bueno, ahora damos el 3. Y allí, en el 3, hay una serie de herramientas relacionadas con control de calidad que en varias de ellas están vinculadas a la estadística. Están inspiradas en técnicas o conceptos estadísticos. La más común, una de las más comunes, más utilizadas en el ámbito de la... ¿Estás ahí? Perdón. Son los gráficos de control. Gráficos de control. Fueron desarrollados hace bastante tiempo y siguen utilizándose. El gráfico de control es una manera de monitorear el desempeño en el tiempo de algún proceso, del funcionamiento de una maquinaria, de los resultados que se obtienen en una operación, de la cantidad de fallas o defectos que se producen al realizar alguna tarea o producir algún servicio o fabricar algún bien. ¿Sí? Entonces, es extremadamente útil y muy, muy extendido. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener, digamos, la idea de lo que es el gráfico de control y después vemos el soporte estadístico que tiene la construcción de un gráfico de control. Vamos a ver. Esperen que le voy a compartir. Compartir la pantalla. Vamos a buscar mi librito. Bueno, acá está. Ustedes lo deben estar viendo. Pero antes de poner acá la parte estadística, vamos a ver esto, el dibujo, digamos, del gráfico de control. Observen acá, nosotros esto que estamos llamando un gráfico de tipo R por rangos, ¿sí? Es el desempeño que tiene una maquinaria que tiene como propósito envasar, ¿sí? Envasar. Se están tomando muestras, ¿sí? La máquina debería dar como resultado envasar productos que tienen un contenido de producto de 1 kilo, ¿sí? Pero puede haber desviaciones en cuanto a ese resultado, ¿sí? Lo que se espera es que envase 1 kilo por paquete, pero se tolera 5 gramos de desviación en cada uno de los paquetes. Entonces, nosotros lo que hacemos es construir un gráfico de control, ¿sí? Tiene este formato. Y allí, en el gráfico de control, nosotros vamos volcando los resultados que vamos obteniendo a partir de las muestras que tomamos. Se hace un lote de producción, se saca una cierta cantidad de productos, se pesa a ver cómo cargó, cómo empaquetó la máquina esos productos, y el resultado que da esta muestra, se saca el promedio, y el resultado que da esta muestra se va volcando en el gráfico. ¿Ven? Entonces, ¿por qué temporal? Porque acá van días, lotes de producción, horas, en fin, los momentos
una secuencia, ¿sí?, de momentos en los cuales nosotros vamos tomando una muestra y evaluando y midiendo el resultado que arroja esa muestra del desempeño, en este caso, de una maquinaria que tiene que empaquetar paquetitos de 1 kilo. ¿Qué es lo que esperamos? Bueno, lo ideal sería, si fuera perfecta la maquinaria, daría todos paquetitos de 1 kilo. Pero como sabemos que esto no es así, nosotros tenemos el gráfico de control construido con un límite de control superior y un límite de control inferior. Y dentro de estos límites estamos en una situación. Si alguno de los valores nos supera los límites, tenemos una variación de otro tipo, que, a ver si recordamos lo que dijimos el otro día, cómo denominamos la variación que se produce dentro de los límites y cómo denominamos la variación que sale de los límites. ¿Tiene algo que ver con la variación relativa absoluta o no? ¿Cómo? ¿Tiene algo que ver con la variación relativa absoluta o no? Lo que dijimos el otro día, ¿recuerdan? Hablamos de variación de un tipo y de otro tipo. Las variaciones comunes Sí. y las exógenas. Variaciones Especiales. comunes. Especiales, las que son... que no- Alguna situación exógena podría provocarte una variación especial, pero variaciones especiales se pueden producir por distintos factores. La denominación es variación común y variación especial. ¿Sí? Decíamos acerca de las variaciones comunes. Ay, que lo produce el mismo sistema, ¿puede ser? De acuerdo. Y los distintos Y dentro de las variaciones comunes que se producen son consecuencia de qué. alguien más me ayude, más por el otro lado. Que me mueva dentro de este rango, ¿qué significa? Dentro de los límites. Es normal, que no estaría tan mal, ¿no? Digamos, ¿Cómo? como que es normal, no estaría tan mal. A eso voy. Bueno, está bien, son variaciones comunes, las denominamos comunes. Tolerable. Normal puede ser una palabra que confunda un poco. ¿Qué otro? Es verdad. Como que va variando dentro de parámetros que estableciste, ¿no? Que te parecen aceptables, como decía una compañera. El valor esperado. Valor esperado también es un término que, bueno, tiene otro, puede confundirnos. ¿Qué decíamos de un sistema que produce valores dentro de los límites establecidos? Está en condiciones, está funcionando de manera estable. Un sistema estable genera variaciones comunes. Todas las variaciones están dentro del rango esperado, que ahora vamos a ver cómo lo calculamos, de funcionamiento de ese sistema. Las variaciones, estas variaciones que se producen dentro del sistema, son variaciones derivadas del azar, no implican causas especiales, ¿sí? Porque el sistema está funcionando en condiciones estables. Recuerden lo que dijimos, si el sistema, si la performance de los pilotos es similar y no ocurrió nada extraordinario, los resultados distintos de un vuelo con respecto al otro son producto del azar y no tiene sentido hacer una diferenciación entre ellos, ¿sí? Bueno, acá es lo mismo. La máquina un día te sacó un poquito más, el promedio te dio un poquito más arriba, otro día un poquito más abajo, o en una muestra un poco más arriba, en otra muestra un poco más abajo. No tengo por qué hacer nada. Esto es consecuencia del azar, es una situación fortuita porque considero que el sistema está operando de manera estable. Ahora, ¿qué
cuestiones estadísticas pueden estar jugando acá? Bueno, ¿qué conceptos estadísticos básicos ustedes recuerdan y que podemos estar aplicando acá? La media, la población, las muestras, Ok, la media. o los límites críticos, los límites, bueno, crítico inferior y superior. Bueno, la media. ¿Qué es la media? Sería como el promedio de una población, o el valor esperado también. Puede ser de una población o de una muestra. La media es el promedio. ¿Sí? ¿Cómo calculamos un promedio? Lo sumamos y lo dividimos por el número, Sí, por la cantidad. por la cantidad de datos o de casos. Ujú. analizados, Claro, muestras, o de- para decirlo así. o de elementos, exactamente. Si quisiéramos hallar la media de la edad de los que estamos nosotros en este momento conectados en el Zoom, lo que haríamos es, sumamos todas nuestras edades y la dividimos por la cantidad de personas que están participando del Zoom. Y así calcularíamos el promedio o la media de edad de los que estamos en el Zoom. Bueno, ya que estamos con este tipo de medidas estadísticas, decimos media. También podemos decir la moda y la mediana. ¿Qué es la moda y qué es la mediana? A ver si se acuerdan. ¿La moda no era el valor más frecuente? Exactamente. ¿Y la mediana? Era como el valor que estaba entre medio. Como que sumabas el límite superior y el límite inferior y lo dividías por 2, que no era lo mismo que hacer un promedio, como es la media. No, en realidad no es un promedio. La moda es el valor que se da con más frecuencia en la distribución que estamos analizando. Entonces, en nuestro caso, si estamos trabajando con nuestras edades, tal vez la edad de 25 es la que hay más gente que tiene 25. Entonces sería el valor de la moda. Porque, por ejemplo, 5 de los que estamos acá tienen 25 años y todos los demás tienen una edad distinta, pero hay menos casos. Eso es la moda. Es el caso que se repite más, el valor dentro de la distribución que se repite más. Y si quisiéramos calcular la mediana, lo que haríamos es ordenar, por ejemplo, estamos con las edades, desde la edad más chica hasta la edad más alta, ¿sí? De todos los que somos nosotros, y contamos hasta el valor medio de los que somos. Es decir, ordenamos, ponerle de menor a mayor, somos 30, bueno, contamos hasta 15 de menor a mayor, y ese es el valor de la mediana. O sea, ni es el promedio, ni es el valor que más se repite. Podría serlo, pero no necesariamente es así. Claro, es el valor que ocupa el lugar central, digamos, de Exactamente, ese rango. Claro, exacto. perfecto. Dentro de ese orden es el valor que está es el valor que tiene el caso que está ubicado en la mitad. ¿Y si es par la cantidad de casos? Tenemos si es par la cantidad de casos, la mediana Bueno, va ahí a se ser saca hay una técnica estadística que es esencialmente sacar el promedio entre uno y otro, entre el anterior y el posterior. Una consulta, viste que vos estabas comentando de que todos estos datos que estamos volcando en el gráfico es a través de muestras estadísticas que se toman, ¿no? Nosotros vamos a utilizar lo que es la media muestral, o sea que, porque estaba buscando acá y decía que está relacionado con la media aritmética. No sé si tiene algo que ver. No, la media, o sea, la media muestral es que usamos acá es la media aritmética. Ok. ¿Sí? Es la que estamos usando. Esta es la media aritmética, ¿no? Que es la sumatoria de los valores dividido la cantidad de
de componentes, casos que estamos considerando. Claro, sí, sí. Ahora bien, estos son valores, mediciones acerca de valores centrales, ¿sí? De promedios, modas, medianas. Cuando decimos mediana, nos estamos refiriendo también a la idea de que estamos dividiendo, ¿sí? Por cantidad de situaciones, casos, ¿sí? O variables elementos que estamos analizando. Mediana es 1, a veces también dividimos por cuartiles o deciles. El concepto de cuartil o decil sería similar al de mediana, pero si es cuartil está dividido en 4 y si es decil está dividido en 10. Nosotros en estadística, en calidad no lo usamos mucho, pero eso, por ejemplo, cuando hablan de ingresos, te dicen, bueno, el decil superior de la población tiene un ingreso de tanta plata, ¿no? ¿Y qué han hecho para eso? Bueno, han ordenado todos los ingresos de la población, hicieron un corte en el decil que más gana. Ese es el concepto que se está aplicando allí. Entonces, nosotros acá tenemos, bueno, tomamos el valor de la media. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre este gráfico y una situación donde siempre todas las muestras nos dieran como valor promedio 1? Todo da igual, es una línea. 1. O sea, ahí en todo caso tendrías que la moda sería 1, pero capaz no es la mediana, por ejemplo, ¿no? Bueno, ponele, en ese caso, si todo da 1, la media es 1, la moda es 1, y la mediana no tiene sentido calcularla porque es el valor inferior, superior, mediano, todo es 1. Pero ¿por qué se estaría produciendo eso? ¿Qué puede pasar? ¿Qué diferencia hay entre este ejemplo y otro ejemplo donde en todas las muestras se sacó un promedio de 1? Que en el caso de que dé todo 1 sería una situación perfecta, en donde habría certidumbre siempre. También. Bueno, ¿y qué más? Estadísticamente, ¿qué podemos decir? ¿Qué otro elemento de la estadística vemos siempre cuando vemos los promedios y decimos también que hay que tomar en cuenta? ¿Que cumple con la ley de cierre? ¿O no? Puede ser que era que estaba relacionado entre un parámetro entre 0 y 1, y cuanto más se acercaba al 1, era como una situación perfecta o algo así. ¿A eso vas o para otro lado de la pregunta? Nosotros, por ejemplo, si nosotros tenemos un valor promedio, ¿sí? Hemos encontrado valores promedio, estamos haciendo mediciones, y algunos valores que obtenemos no coinciden con el promedio. La diferencia entre uno y otro, ¿cómo se la conoce? Como desvío. Exactamente. ¿Recuerdan? Desvío estándar, varianza. Pero nosotros nos vamos a concentrar en el concepto de desvío estándar. ¿Qué querrá decir el desvío? Es cuánto me aparto del valor esperado. Así es. Entonces, si nosotros tenemos un caso en el cual todo da 1, ¿qué le estará pasando a la desviación? No hay Cero. desviación. No hay desviación. No hay justamente. desvío. No hay Claro. desviación, es 0. Claro. En este otro caso, hay desviación. Entonces, siempre que vemos valores centrados, como es el caso de la media, también nos va a interesar analizar las desviaciones para ver qué valores están apartándose del valor medio. Para el tema de calidad, ¿qué será mejor? ¿Que un sistema tenga desviación grande o desviación chica? Y no, chica, porque Desviación cuanto menos chica. desviación tiene, más estable sería el sistema, ¿o no? Claro. Bueno, el sistema va a ser estable.
alguno funcionará con una desviación mayor y otra con una desviación menor. Ponele, nosotros tenemos las dos máquinas funcionan bien, pero una tiene 40 años con una cierta tecnología y otra es más actual. La de 40 años te tiene que sacar también el paquetito de 1 kilo, pero como es más vieja, tiene desvíos mayores. Funciona bien, pero tiene desvíos mayores. La máquina más nueva está más perfeccionada y entonces también funciona bien, pero te produce menores desvíos. Entonces el desvío es más chico. Obtenés mayores valores en torno al kilo que estás esperando. Por supuesto que mayor calidad es menor desvío. Entonces, si yo quiero mejorar el sistema, tengo que lograr mejorar la desviación, o sea, reducir la desviación, ¿sí? Que funcione en condiciones digamos, entre comillas, normales, ¿sí? Que funcione estable y que tenga menor desviación. Es propio de un sistema que da menor desviación, es superior, da mayor calidad que el que da mayor desviación. Entonces, esa máquina que nos da casi todos los valores 1 es más perfeccionada que esta otra que nos da valores más separados del valor medio esperado. ¿Qué distribución podremos estar utilizando acá o qué piensan que estamos utilizando en este caso? Normal. Normal, claro. A nosotros nos parece, con los estudios que hemos hecho, que el desempeño de esta maquinaria lo podemos reflejar bien, adecuadamente, con una distribución normal. No significa que sea exactamente así, pero bueno, hemos evaluado que porque funciona en condiciones estables y por las características que tiene, el desempeño nosotros lo podemos llegar a mostrar reflejado adecuadamente con una distribución normal. Es como un modelo, ¿sí? No es que sea exacto, pero bueno, es un buen reflejo de cómo funciona. Y entonces para reflejar este tipo de procesos y armar los gráficos de control, en este caso, en este que llamamos acá de tipo R, nosotros usamos los conceptos de la distribución normal. Entonces vamos a ver un poquito cómo es la distribución normal. Entonces voy a compartirles otra hojita. Bueno, acá, ¿se ve? Sí. Vean ustedes, acá hay 3 distribuciones. Digamos, suponete que son 3 máquinas y nosotros durante un cierto tiempo hemos compilado los datos que nos dieron la performance de esas 3 maquinarias, ¿no? En un gráfico de control ustedes lo ven a lo largo del tiempo. Acá hay una distribución de frecuencia donde los distintos valores los hemos ido acumulando, ¿sí?, en el gráfico. O sea, no es a lo largo del tiempo, está concentrado muchos valores obtenidos a lo largo de bastante tiempo. ¿Qué diferencias me pueden decir que hay entre estas 3? ¿O qué les parece que tienen de distinto? Por ejemplo, entre esta y esta. La petiza tiene una distribución más cerca de lo que sería de la campana de Gauss, como más mejor distribuida, y la más flaquita no sé.
Las más sería? altas en la mitad nos puede indicar la moda, o sea, cuál es el número que más frecuenta. Bueno, Parece que no. vamos a decir algo. Una particularidad de la distribución normal, una característica, una propiedad que tiene la distribución normal, que la media, la moda y la mediana están en el mismo valor. Todas estas son distribuciones normales, y ustedes observen que acá en 0, ¿sí?, está este valor, es el promedio, ¿sí? También es la mediana porque es el que se presenta en mayor cantidad de casos, perdón, es la moda porque se presenta en mayor cantidad de casos, y te deja mitad de los casos de un lado y la otra mitad de los casos del otro lado, por eso es la mediana. En la distribución normal, la media es igual a la moda y la mediana. Es una propiedad que tiene esa distribución. Fíjense que se cumplen las tres, ¿sí? La diferencia entre unas y otras es que pueden decir, bueno, acá en una están los valores de los distintos casos o mediciones que hemos tomado, están más cerca del punto medio que en otras. La chiquita, ¿qué particularidad tiene? ¿Ven? Los casos están más dispersos, ¿sí? La dispersión es mayor, la desviación es mayor. Por eso observen que acá está puesto U, que es la media, es 0, ¿sí? Y este sigma es 2 porque tiene 2 desviaciones estándar. A diferencia de este que tiene la misma media, 0, y una desviación estándar. Tiene menos desviación porque hay mayor cantidad de casos concentrados en torno al valor medio, y en esta otra no. Esta otra es similar a esta, pero lo que le cambia es que la media es otro valor. Ahora, si nos concentramos en estas dos, ¿cuál corresponderá a la máquina más perfecta, más nueva? ¿Esta más alta o esta otra más baja? Vieron que yo les dije, bueno, una máquina más viejita trabaja de una manera, la más nueva de otra. Las dos están funcionando dentro de sus propiedades tecnológicas, una tiene un cierto desempeño y otro. Bueno, ¿cuál será cada una? La que tiene media 0 y sigma -1. No, esa. Para mí igual, la no más es petita, menos. la más bajita. La máquina ¿Cómo? vieja sería la petiza. Claro. Exacto. La máquina vieja Ahora, pero sería la mejor sería esta. la otra. Claro, sí, exactamente. La más nueva es esta, ¿sí? Porque tiene resultados mejores, porque la desviación es menor, o sea, están más cerca del valor medio, y esta es la más vieja que tiene más disperso. Que esta sea más alta o esta más baja, no significa que acá hemos tomado más casos, sino que son los mismos casos, ¿sí? Pero que están distribuidos de otra forma. Y a veces la visión te puede confundir, pero no, el concepto es ese. O sea, no es una cuestión de que hay más, sino que están distribuidos de distinta manera. Tienen una desviación diferente. Bueno, y relacionado con esto, entonces, nosotros vamos a construir los gráficos de control, ¿sí? Para reflejar en ellos, tener el valor medio y tener límites de control inferior y superior, ¿sí? Si los resultados que vamos obteniendo están dentro de esos rangos, estamos en un sistema estable, son variaciones comunes y no tenemos que hacer nada con ellas porque son consecuencia del azar. Si los valores que obtenemos se salen de los límites, hay variaciones especiales y tenemos que investigar qué es lo que ha pasado por lo cual se produjo ese fenómeno, que salimos de los límites. Ahora, para definir los límites, ¿sí? Lo que nosotros tomamos en cuenta, un poco lo estamos diciendo ya, es la desviación, ¿no? O sea, bueno, el desvío. Estamos diciendo que si tengo menos desvío, es más estable, es más perfecto, ¿sí? Tengo más casos concentrados en torno al valor medio, y si tengo mucha desviación estoy más apartado. Sobre el cálculo de los desvíos, ¿qué
cuando hacemos la cuenta, digamos, ¿qué características tiene? Porque nosotros dijimos el desvío es la diferencia entre cada uno de los valores que tenemos con respecto a la media. Pero ¿qué particularidad tiene el cálculo de la desviación con respecto a eso de hacer esa diferencia? Por ejemplo, ponele, ¿sí? Yo digo, este valor es, la media es 0 y este valor es 2. Entonces voy a calcular el desvío, ¿sí? De este que tiene 2, y hago 2 menos 0, me da una desviación de 2. Si me voy a otro que está por acá, ¿sí? Sería 0 menos 2, la desviación sería menos 2, ¿sí? Tendría uno con una desviación de 2 y otro con una desviación de menos 2. Si lo sumo, ¿qué me pasa? Da 0. No te ¿Cómo? moviste, estás en 0. Da 0. Y está bien, eso me ayuda a entender lo que está pasando, que diga 0, porque la desviación Claro, no, las desviaciones no es que siempre se tienen que compensó ser con la de otro positivas. por el otro. Se aplica en realidad la varianza, porque es la suma de los desvíos al cuadrado. Al hacerlo al cuadrado hace que sea positivo los desvíos negativos. Claro, bueno, en el caso del desvío estándar también se aplica lo del cuadrado. Entonces, lo que pasa es que después le saca la raíz cuadrada, ¿sí? Pero justamente para corregir el problema de que uno los de uno en una suma, ¿sí? Sumando las diferencias, los de signo positivo te compensan o los de signo negativo compensan a los positivos, las diferencias las elevo al cuadrado, ¿sí? Para sacar, como vos decías, la varianza. Y en ese caso, ¿qué es lo que ocurre con los negativos? Se vuelven positivos. Claro, menos por menos da más. Entonces al cuadrado es multiplicar por sí mismo. Entonces menos por menos da más. Entonces estoy sumando todas con signo positivo, ¿sí? Así, sumo los cuadrados de la diferencia con signo positivo. Divido por la cantidad de casos y después, ahí tengo la varianza. Si quiero sacar el desvío estándar, saco la raíz cuadrada. Bueno, esto para entender cómo se calcula el desvío, ¿eh? Se calcula de esa manera. Obviamente hoy ponemos los datos en un Excel y sale, pero bueno, el concepto es este. Y entonces, tenemos las desviaciones, ¿sí? Tenemos la media, tenemos las desviaciones, tenemos una distribución de frecuencia que sí, que son normales, pero con distintos valores, en este caso medias iguales, pero desvíos distintos, ¿no? Uno desvío igual a 1, otro a 2. ¿Qué más podemos decir? Por ejemplo, si nosotros decimos, bueno, quiero establecer en qué rango aparecen, suponte, el 95% de los casos en una distribución normal. ¿Cómo debería interpretar eso? O el 90, o el 80, o el 70. No entendí la pregunta. Bueno, suponte que nosotros decimos, en esta desviación, en esta distribución y en esta otra, marcame en torno a la media el 95% de las situaciones, o el 90% de las situaciones, ¿sí? ¿Cómo haría? Digo el 90%. ¿Qué tendría que hacer? Dejar un 5% para un lado y un 5% para el otro. Claro, lo que queda de la cola para de un lado y del otro. Exacto, una cola de un 5 para un lado y otra cola del 5 para el otro. ¿El nivel de confianza querrás decir? Intervalo de confianza, exactamente. Exactamente. Ahora bien, ¿qué digo? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo digo, bueno, quiero trabajar con un intervalo de confianza ahí del 95%, ¿sí? Y
con un nivel de confianza del 95% y quiero establecer el intervalo de confianza para una y para otra. ¿Qué va a cambiar? Quiero dejar 5% a cada lado, para 2,5 a cada lado, ¿no? Si digo 95%. ¿Cómo serán los valores del intervalo de confianza? Debido a que las campanas son diferentes, van a ser diferentes, pero la confianza tiene que ser la misma. Por supuesto, ¿y en qué va a cambiar el intervalo de confianza? Por ejemplo, en esta, ¿sí? Yo digo, tenemos estos valores, ¿no? Y quiero establecer, quiero trabajar con un nivel de confianza del 95%, como les decía, ¿no? Voy a dejar 2,5% de cada lado, entonces tengo que ver dónde me va a caer el intervalo de confianza, ¿no? Entonces, suponete que en ese caso, ¿sí? Con ese nivel de confianza del 95, el intervalo, por ejemplo, puede empezar acá, ¿sí? En -2, de -2 hasta +2. Pero ese mismo nivel de confianza del 95% va a estar más lejos en esta otra. Porque, bueno, porque tiene más desviación, ¿no? Entonces el intervalo de confianza, para dejar el 2,5 de un lado y el 2,5 del otro, acá va a arrancar en un valor más alejado de la media, y va a terminar en otro valor también más alejado de la media. ¿Ven? El nivel de confianza es igual, estoy trabajando con el 95, ¿sí? Este es un elemento estadístico, digamos, que yo voy a utilizar. El intervalo de confianza me cambia porque está relacionado con la desviación. Nivel de confianza, entonces, cuando lo llevamos a la práctica, lo de nivel de confianza no es la confianza que yo tengo en el proceso que estoy midiendo, sino la confianza que tengo en los resultados que estoy obteniendo acerca de la medición de ese proceso. El término nivel de confianza puede resultarnos un poquito, confundirnos un poco, pero no habla del proceso, sino habla de la medición estadística que estoy haciendo de ese proceso. Por eso se lo señalo. Mismo nivel de confianza, son valores diferentes en uno y otro, en una máquina y en la otra, con respecto a la otra máquina. Porque la campana difiere una de la otra. La campana difiere una de la otra. La campana es la distribución de frecuencia, los casos que medí difiere una de la otra, y en la que tiene la máquina más vieja, que tiene una performance peor, bueno, tenés valores más alejados de la media. Bueno, y fíjate acá, para no agobiarlos más, bueno, un montón de cosas todas juntas. Fíjate lo que está puesto acá, ¿no? Sobre la distribución normal. Mira, esto, ¿sí? ¿Qué significa 68,27? ¿Qué significará 95,45? ¿Qué significará 99,73? Los resultados que larga cada máquina. Bueno, ponele, en realidad esto, acá, sí, sigma, Sí. es estándar, ¿no? Fíjate que entre este valor, y lo que estoy haciendo es multiplicando por 2 desvíos o 3 desvíos. Entonces, al meter más desviaciones dentro de la medición, ¿sí? Ponele la misma máquina, ¿sí? Los resultados que se obtienen, ¿sí? Son para cubrir un desvío, te dan este valor. O sea, dentro de
del intervalo fijado por un desvío estándar, tenés el 68% de los casos. Con 2 desvíos estándar tenés el 95% de los casos. Con 3 desvíos estándar tenés casi el 99,7%, casi El 100. Casi, pero nunca vas a tener el 100%, Obvio. porque esto, digamos, tiende a infinito. Estadística. ¿Qué quiere decir esto? Pero nosotros lo que estamos diciendo es que esto no es la performance de la máquina, sino es la medición, la confiabilidad, el nivel de confianza del estimador estadístico y no de la performance de la máquina. Lo que la máquina vale es el sigma, el desvío que genera la producción de la máquina. Lo que me va a estar diciendo esto, a tomar 3 desviaciones, es que tengo una remotísima probabilidad de que los resultados que estoy teniendo no correspondan a ese sistema, al funcionamiento de ese sistema. Eso quiere decir. Por eso cada vez es más largo, ¿sí? Te alejas más, el intervalo de confianza es más largo, porque tenés más confianza que esa estimación corresponde al sistema que vos querés medir. Porque le estás agregando más valores posibles que entran dentro de ese intervalo. Entonces, la definición de la cantidad de sigmas que nosotros vamos a considerar, que van a hacer que los límites de control se te alejen, ¿sí? Lo que va a hacer es que te está aumentando la posibilidad de que esas mediciones correspondan a un sistema de esas características, de esos valores, ¿sí? Pero no te está dando un mejor funcionamiento del sistema. Es un aspecto relacionado con la medición del desempeño de ese sistema. Por eso les decía que es un tema estadístico. El nivel de confianza es una cuestión estadística. Para mejorar el funcionamiento o para ver reflejado estadísticamente que el sistema mejoró, lo que tiene que mejorar es la desviación, y eso sí es propio en este caso, por ejemplo, del funcionamiento de la máquina. ¿Ven? Entonces, si yo, volviendo al gráfico de control, si yo, por ejemplo, vamos a ir a la otra pantalla. ¿Qué están viendo ustedes ahora? ¿Lo mismo? Ahora se está viendo el gráfico. El gráfico, ok. Sí. Bueno, entonces, vean ustedes acá cómo está, sin entrar en la fórmula, ¿no? O sea, cómo sale, eso no se... Tienen como factores X, que es la media, más, que sería para un lado, y menos para el otro, Z, y la desviación de X, ¿no? Z, ¿sí? El número de desviaciones estándar, ¿sí? Bueno, y sigma la desviación estándar. Bueno, si yo le agrego a esto, a esta fórmula, aumento el Z, ¿sí? ¿Qué le va a pasar al límite? ¿Lo corro hacia la media o lo corro hacia afuera? ¿Hacia afuera no lo estarías corriendo? Sí, claro. Yo agrandando el Z, ¿sí? Que son la cantidad, no la desviación, sino la cantidad de desviaciones que estoy considerando, agrando los límites. Al sistema no lo hago ni mejor ni peor. Lo que estoy diciendo es que estoy aumentando la probabilidad de que una máquina de esas características la esté considerando como de un desempeño normal, porque estoy metiendo más casos dentro del límite.
En definitiva, el nivel de confianza se lo agrego sobre el estimador estadístico, ¿sí? Porque en realidad lo hago más grande, más laxo, entonces es menos probable que esté quedando afuera, ¿sí? Pero no estoy mejorando a la máquina. Para mejorar la máquina, lo que cambia es el sigma. O dicho al revés, si pongo una máquina mejor, voy a tener un sigma más chico, ¿sí? En consecuencia, ahí sí voy a poder tomar un límite más chico, y ese límite, ese rango entre el límite superior e inferior más chico, me va a estar reflejando una mejor performance y no una menor calidad de la medición, o un mayor riesgo de que la medición sea incorrecta. Entonces, la definición del Z, la cantidad de desviaciones que tomo, es un tema estadístico, ¿sí? Generalmente tomamos 2 sigmas, ¿sí? Porque con 2 sigmas tenemos, como habíamos dicho, ya un 95% de los casos. Estamos dejando en las colas un 2,5, ¿sí? Pero el desvío es justamente lo que es propio del sistema, ¿no? Entonces, donde hay que mejorar es en la desviación. Sigma es una cuestión de mediciones. Bueno, esto les puede parecer un poco raro, digamos, pero bueno, es muy importante entender estas relaciones, porque si no uno no entiende mucho qué significa cada cosa. Creo que quedaron abrumados, me parece. Un poco. Un poco, ¿no? Yo No fui del todo verlo más claro. reflejado. ¿Cómo? Que yo quizás necesito verlo más reflejado en algún ejercicio, algo no tan al aire. Dale, bueno. No, por el hecho de que es estadística y por ahí sí. rever la Nosotros fórmula, no vamos a como hacer plan. ejercicios, no tenemos tiempo, ¿sí? Sí. Porque yo quiero... ¿Esto entra o es como para entender algún tema? No, entra, pero lo que entra son los conceptos que les estoy explicando. No vamos a hacer las fórmulas, ¿sí? Pero sí que nosotros sepamos digamos, cómo se construye un gráfico de control, qué significa el límite de control superior, si lo reduzco, qué significa, si lo agrando, por qué lo agrando, cómo me impacta cambios en la desviación, cómo me impacta que quiera modificar el nivel de confianza. Pero todo conceptual, no vamos a ver una fórmula, hacer casos, digamos. Solo los conceptos. Que en definitiva, si uno logra saber los conceptos, entiende bien los conceptos, después la fórmula por ahí es más fácil de conseguirlas. Bueno, yo les invito a que lean este capítulo 3, está bastante compacto todo esto, pero ustedes lo van a leer y van a ver que lo que les estoy diciendo, bueno, más o menos es lo que está reflejado acá. ¿Sí? Tenemos que tener entonces claro concepto de media, concepto de desviación, concepto de distribución normal, concepto de nivel de confianza. Y qué cambios se producen si nosotros vamos cambiando alguna de estas variables. Y acá tienen el caso de una medición, ¿sí? Para la cual nosotros hacemos gráficos de control que están inspirados en la distribución normal, porque la distribución normal es la mejor forma, la distribución estadística que mejor refleja el desempeño de esta máquina que empaqueta cosas, que tiene un resultado que es continuo, o sea, a veces te da un poco más, un poco menos, pero los valores se van obteniendo de manera continua. Hay otras mediciones que nosotros hacemos donde los valores que vamos a obtener son discretos y son de 2 tipos, dicotómicos, uno u otro. Bueno o malo, acepto o rechazo, entra, no entra, todo así, valores dicotómicos. Es muy común porque, bueno, a veces nosotros hacemos test, probamos una pieza, bueno, aceptada o rechazada, y nada más.
sea, no medimos cuánto, perdón, ponele, acá estamos midiendo cuánto llenó la máquina, sino ponerle, bueno, la pieza que produjo esa máquina, ¿fue aceptada o fue rechazada? Y me manejo solo con esos dos valores. Allí también podemos hacer y utilizar gráficos de control, lo llamamos de tipo R, pero usamos otra distribución, ¿sí? La distribución que usamos en esos casos es otra. A ver si a alguno se le recuerda, digamos, cuál es la... Binomial. ¿Cómo? Binomial. Exactamente, binomial. Exactamente. La distribución binomial. El otro día, cuando hablábamos del ejemplo de la cantidad de encuestas que hay que hacer para medir la opinión pública, estaba construido con la distribución binomial, no normal, binomial. Creo que alguien publicó la fórmula, ¿sí? Y me parece que después escribió que era una distribución normal, pero en realidad es una distribución binomial. Es distinto la forma, cómo hallar el n en una binomial que en una normal. Bueno, la binomial en determinadas situaciones tiende a parecerse a la normal, pero en muchas otras no. Por ahí no interesa mucho ver en qué casos la binomial da una distribución parecida a la normal, pero sepamos que es así. Y para determinados tipos de mediciones que nosotros hacemos, cuando vamos a construir el gráfico de control, usamos la binomial. Son los casos en que construimos con bueno o malo, acepto o rechazo, pasa o no pasa. La forma de hallar de construir el gráfico es similar, lo que cambia, ¿sí?, es cómo está calculada la desviación, ¿no? Porque, bueno, la fórmula es distinta, si utilizamos una fórmula diferente. Bueno, léanse esto, a ver después si más o menos se entiende. Entonces ya sabemos, tenemos los gráficos de control, y con el gráfico de control, ¿qué medimos? ¿Qué significa lo que obtenemos? ¿Cómo calculamos los límites de control? ¿Para qué situaciones utilizamos una distribución normal? ¿Y para qué otras situaciones utilizamos una binomial? Podríamos construir gráficos de control para procesos que tengan otro desempeño, digamos, siguiendo alguna otra distribución estadística, o dicho al revés, que haya otra distribución estadística que refleje mejor el desempeño de ese producto, prestación o servicio. Pero bueno, nos quedamos acá, no vamos a mencionar ningún otro. En este capítulo 3 vamos a ver un poquito más de esto, ¿no? Por ejemplo, algunas herramientas estadísticas que hay acá señaladas, ¿no?, que son muy comunes. Una de ellas es el histograma. ¿Qué es el histograma? Bueno, es una manera de representar una distribución de frecuencia. En realidad, lo que veíamos antes con el dibujito de la distribución normal es un histograma de esa distribución normal, ¿sí? Tenés determinados valores, ¿sí?, y para cada uno de estos valores que son de la variable independiente, ves qué cantidad de casos se han obtenido en la población, en la muestra, en lo que fuere. Recuerdan, recién veíamos una distribución normal y decíamos, bueno, en el valor medio hay más casos que en el otro. Bueno, es como un histograma, es lo mismo. El histograma entonces toma una medida empírica, de los datos que nosotros hemos podido obtener. En este pequeño ejemplo, te dice
que hicimos mediciones de tiempo de la demora en la atención a los clientes en los mostradores de cajero de un banco y queremos hacer un histograma que refleje esos valores. ¿Ven? Entonces ponemos la escala de tiempo medida en minutos. Entonces, bueno, si la atención duró medio minuto, lo consignamos acá. Si duró un minuto acá y así. Sumamos la cantidad de casos, ¿sí? Acá digo, con medio minuto hay 11 casos, con 11 clientes, con un minuto 17 y así sucesivamente, y lo volcamos en el histograma. Y está acá. Bueno, como ven, viendo el histograma, ya nos está pareciendo que es bastante parecido a una normal, y lo que hemos hecho aquí es hallar los valores que se habrían obtenido si fuera justo una distribución normal. Entonces podríamos sacar como conclusión que este fenómeno que nosotros hemos medido y volcado en el histograma está reflejado de manera bastante adecuada a través de una distribución normal, y podemos decir que responde a una distribución normal. Pero podría no ser así, ¿ven? O sea, llego a la conclusión a partir de la observación de la realidad. Entonces puedo decir, bueno, tal herramienta estadística me sirve para interpretar la realidad, pero no es al revés, ¿no? La herramienta estadística, los modelos, se utilizan para ver la realidad de una manera más simple, pero en definitiva lo que se busca es conocer cómo es la realidad. Histograma. Bueno, diagrama de Pareto. ¿Sí? La regla de Pareto, el 80-20, seguramente ustedes la oyeron hablar de ella muchas veces. Esto es una cuestión, digamos, una afirmación que no es necesariamente es así. ¿Qué dice esta regla del 80-20? ¿Alguno la recuerda? Bueno, no hay problema. Lo que nos decía Pareto es que hay muchos fenómenos donde el 20%, ¿sí? Como está puesto acá, el 20% de las causas explican el 80% de los resultados. Generalmente lo que se dice, digamos, en términos del área comercial o de ventas, es el 20% de los clientes te compran el 80% de las ventas. Eso es muy común decirlo, digamos. No necesariamente es así, pero bueno, es frecuente decir eso y a veces ocurre. Acá en realidad lo que hemos tratado de mostrar en este diagrama de Pareto es también un histograma, ¿sí? Y ir acumulando la cantidad de casos, ¿no? Entonces, para mostrar que en este fenómeno, fallas en la tela responden al 80% de las fallas, y las otras causas que provocan rechazos tienen una participación menor. En realidad es como un histograma mostrado de otra forma. Esto no sería una distribución normal. Diagrama causa-efecto, ¿sí? Es una forma de tratar de indagar o conocer cómo son los fenómenos. Esto lo desarrolló Ishikawa, lo ideó Ishikawa, este diagrama causa-efecto. O sea, se va partiendo de causa, qué efecto produce, y a su vez ese efecto es la causa de otro efecto, y así, ¿no? Se van acumulando. Y él también lo llamó, por cómo lo dibujó, y aparte siendo japonés, esto es bastante esperable, espina de pescado. Era japonés. ¿Ven? Tiene como, ¿por qué es espina de pescado? Porque tiene la forma como las espinitas, porque lo dibujó así en diagonal.
Bueno, diagrama de dispersión y corrección está mal, es correlación. Salió mal impreso. Acá lo que nosotros tratamos de probar con este tipo de técnicas es la correlación que hay entre una variable y otra. Los resultados de una variable y otra. Buscamos encontrar que los valores de ciertos fenómenos explican ciertos otros. Y acá la medición que hacemos es, en este ejemplo, buscamos ver si la capacitación del personal, ¿sí?, en seguridad, reduce la cantidad de accidentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, ven, en esta planta 1 tenemos registrado que hay 5 departamentos. Bueno, la cantidad de horas que se dieron de capacitación en seguridad en el trabajo en cada departamento y la cantidad de accidentes que se registraron después de la capacitación en esos departamentos, para ver si la capacitación logró reducir el número de accidentes o no. Después lo graficamos, ¿sí? Y entonces vamos a poner horas de capacitación y cantidad de accidentes, ¿no? Entonces, cada uno de los puntos que está puesto acá refleja un departamento y tiene el valor de las horas de capacitación y la cantidad de accidentes que hubo en ese departamento. Acá lo que se ha hecho aquí, ¿sí?, es ajustar esto a una función lineal. Se aplicó el método de mínimos cuadrados, digamos, pero es un dato estadístico, porque ven que tiene como una forma de función lineal. Podría ajustarse a otra función, pero esta es una función exponencial o otra función, o logarítmica, pero esta es una función lineal. Y el R muestra la calidad del ajuste. Entonces el ajuste es perfecto. O sea, hay una correlación, digamos, perfecta entre la capacidad capacitación de accidentes accidentes. siguiendo esta fórmula. Este tipo de técnicas se usa también para analizar muchos fenómenos sociales, también no solo en temas de producción o de calidad, lo podemos utilizar también para relacionar variables sociales o variables económicas, ¿no? Y hay cantidad de ejemplos de relaciones de causalidad absurdas, ¿no?, que estadísticamente muestran una buena correlación, pero uno mira qué es una cosa y qué es otra, no tiene ninguna relación. Simplemente que estadísticamente lográs este resultado. Los ejemplos absurdos son, digamos, para mostrar las trampas que se pueden hacer en estadística. O sea, vos podrías tener acá y te podría llegar a dar cantidad de mascotas que tienen los empleados, ¿viste? Y capaz que se produce alguna relación que tiene un ajuste bastante bueno, pero no tiene sentido una cosa con la otra. Pero en este caso, como estamos mostrando capacitación y cantidad de accidentes, sí. Pero ahora veamos qué pasa en la planta 2. En la planta 2 también hay 5 áreas, se dieron las cantidad de horas de capacitación que estamos señalando acá, y estos fueron los accidentes registrados, ¿no?, en las distintas plantas. Perdón, en los distintos departamentos de esta planta. ¿Ven? El ajuste a la función lineal es esta, pero con un R muy bajo, ¿sí? Quiere decir que no ajusta bien. Entonces podría concluirse, y bueno, habría que después hacer más investigación, ¿no? Porque en la planta 2 hicimos capacitación y el número de accidentes no respondió a esa capacitación, ¿sí? O sea, parece que no hay correlación entre una cosa y otra, mientras que en la planta 1 sí. Entonces habría que hacer un poco más de investigación a ver si la capacitación ayuda o no a reducir los accidentes.
diagrama de flujo del proceso. Bueno, ustedes esto lo deben haber visto en otras materias, ¿no? Estos dibujitos, ¿no? Sí, en producción. En producción un montón lo viste, sí, seguro. ¿Y qué significan? El cuadradito, el rombo, ¿qué significa? Tenía los cuadrados, creo que eran las tareas, ¿no? Digamos, y los rombos era cuando tipo, o sea, se hacía como una especie de control, y en base a lo que pase en ese control, por ejemplo, este que ahí dice no o sí, pasan a distintos lugares. Digamos. Claro, es alternativa. El rombito es alternativa, ¿no? O sea, ¿qué pasa si se da un resultado u otro? Claro. ¿Ven? Acá hay una pregunta, dimensiones correctas, sí, no. Bueno, si da sí, pasa esto, si da no, vuelve a la operación anterior. Hay esto, nosotros hacemos de estos diagramas cuando diseñamos procesos. ¿Por qué? Porque son una manera bastante clara y útil de mostrar el proceso, y aparte te sirve para ver dónde puede haber errores, fallas, dónde puede haber puntos de mejora cuando estás diseñando un proceso. O sea, estás mirando la secuencia de pasos que hay al ejecutar tareas dentro de un proceso, que la operación, digamos, quién la realiza, cómo se realiza, qué controles hay, lo puedes ir dibujando, y qué alternativas hay según los resultados que se van obteniendo al hacer esas tareas dentro de un proceso. Entonces, cuando nosotros diseñamos procesos, utilizamos esto. Vemos el flujo del proceso y es una herramienta que nos sirve para diseñar los procesos. Pero no es la única, ¿sí? Entonces, como no es la única, y creo que acá es la... Bueno, después hay una parte de mejora del proceso que ustedes lo pueden leer. Y como no es la única, nosotros vamos a dar algunos tips acerca de cómo tenemos que hacer para redactar o elaborar mejor los procesos. El otro día seguramente estuvieron hablando con Rodrigo acerca de, bueno, de qué tenemos que tener para certificar, por ejemplo, una norma ISO 9001. Eso se refiere a certificar un sistema de gestión de la calidad, ¿sí? Y dentro de ese sistema tenemos varios componentes. Tenemos la política de la calidad, tenemos un manual de la calidad, habrá registros, y todo eso, ¿sí? Contiene elaborar distintos procedimientos, ¿sí? Que corresponden a los procesos, donde se explica cómo se hacen las tareas o qué tareas se hacen. ¿Sí? Que esto también ustedes lo deben haber visto en producción o en sistemas administrativos. ¿Sí? ¿Cómo escribo un proceso? ¿Cómo escribo un procedimiento? ¿Ven? Nosotros acá, por ejemplo, en este diagrama de flujo de proceso, ¿sí? ¿Qué tenés? Por ejemplo, te dice, comienzo. Recibir el bloque de madera del depósito, ¿no? Bueno, acá, dentro de este proceso, acá hay un procedimiento que es recibir el bloque de madera del depósito, ¿sí? Entonces habrá que describir cómo es la manera que hay que recibir el bloque de madera del depósito, cómo se hace, quién lo hace, cómo se hace esa tarea, qué documentos se utilizan, qué registros hay que generar,
qué consultas a las bases de datos pueden llegar a hacerse para hacer esto, etcétera, cuántas cosas que pueden estar involucrados en esto, procedimiento dentro de este proceso. Y te dice, bueno, la única alternativa como salida de este procedimiento que tenés es si las dimensiones son correctas, sí o no. Después, si es no, vuelve, si es sí, madera adecuada, se hace otro control, digamos, para ver la dimensión por un lado, después se controla si la madera es la correcta. Son como dos controles que se hacen, y después, si todo esto se cumple, se agrega el bloque a la línea de producción, entra a la línea de producción. Bueno, ¿ven? Acá está hecho un dibujito, ¿sí? Lo que nosotros después seguramente vamos a tener desarrollado con algún diseño, con algún esquema de descripción de cómo son estas tareas relacionadas con estos procedimientos. Martín sí, por supuesto, lo que nos dice Martín es así. Ahora vamos a ver algunos de los tips relacionados con lo que nos comenta Martín acá, que hay que ver cómo trabaja la gente y después hacer la descripción, etc. Pero ahora lo vamos a ver. Entonces, en nuestros manuales de calidad que forman parte del sistema de gestión de la calidad, nosotros tenemos una buena cantidad de procedimientos relacionados con varios procesos que tienen un contenido, una descripción. Entonces nosotros tenemos que ver cómo vamos a hacer eso. Es, sin lugar a dudas, documentar, ¿sí? De manera explícita la forma correcta que nosotros entendemos que hay que ejecutar esas tareas. Quién las tiene que hacer, de qué manera, con qué frecuencia, en qué momento, qué entradas tiene, qué input hay, qué bienes físicos, qué elementos físicos utiliza, qué elementos informativos utiliza, qué documentos genera, cuáles recibe, etc. Todo esto es complejo, bueno, depende de las características de cada proceso y dentro de ellos de cada procedimiento, pero vamos a tratar de señalar algo que lo tenemos que tomar en cuenta siempre, independientemente de que estemos en un procedimiento para la fabricación de un producto enlatado o en un servicio que se va a dar en un banco. O sea, una serie de tips, los he definido como tips, que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando tenemos que hacer esto, aunque sean tareas o operaciones muy diferentes entre sí. Entonces, les quiero mostrar ahora esta hojita. Tips para la elaboración de procedimientos. La están viendo, ¿no? No, profe, sigue No. el ¿Sigue el dibujo. anterior? Sí. Bueno. Sí, el dibujito anterior, sí. Ahora, Sí, ahora sí. Ahora sí. ahora sí, ok. Entonces, tips para la elaboración de procedimientos, recuerden, procedimientos que forman parte de nuestro sistema de gestión de la calidad, que cumple con los requerimientos supongamos, en este caso, ¿no? De la ISO 9001, y nosotros los vamos a utilizar para certificar. Entonces, esto sería cómo hacemos procedimientos para que finalmente puedan terminar siendo certificados. Les hago una aclaración previa antes de empezar, que probablemente lo hayan visto con Rodrigo. Si nosotros vamos a certificar, por ejemplo, como estoy diciendo, una ISO 9001, un sistema de gestión de la calidad, nosotros vamos a elegir algunos procesos clave, ¿sí? Para certificar dentro de nuestra organización, de nuestra empresa, ¿no? Serán, en definitiva, aquellos procesos que se relacionan con el corazón del negocio que estamos haciendo, de la actividad principal que nosotros desarrollamos. Dentro de ese proceso, bueno, habrá varios procedimientos, tenemos la política de calidad, los procedimientos, etc. Por eso nosotros en una organización grande podemos tener certificaciones ISO 9001 de varios
procesos. ¿Por qué? Porque es una organización grande. Si es una empresa más chiquita, una pyme, no creo, haremos una, ¿no? Porque será de nuestro proceso principal. Fabricación de tal producto, ¿sí? En empresas más grandes a veces se encuentra que, bueno, tenés certificado ISO 9001, el área comercial por un lado, el área de operaciones con otra certificación y así. Pero en una empresa chica no. De todas maneras, estos tips aplican para todas ellas. Y el primero que tengo puesto acá, que tengo anotado acá, dice que los sistemas de gestión de calidad se mantienen en el soporte que se prefiera. Es decir, nosotros no tenemos una obligación, ¿sí? Si vamos a desarrollar un sistema de gestión de la calidad y lo queremos certificar, para certificar que se cumple con esa norma, no hay una obligación de que, por ejemplo, utilice el software específico que desarrolló ISO, ¿no? Porque en realidad no desarrolló ningún software, ¿sí? Ponele, pero que hubiera desarrollado. Entonces, vos querés certificar que cumplís con la ISO 9001, te tenés que comprar nuestro software y entonces certificás ISO 9001. No ocurre así, ¿sí? La certificación de la norma ISO, de todas las normas ISO, la 9001 para sistemas de gestión de la calidad, quien lo hace, quien certifica, puede tener su sistema de gestión de la calidad desarrollado en soportes de distinto tipo. Papel, acá puse 3, ¿no? Papel, un software, distinto software, o un software específico, específico directamente relacionado para los sistemas de gestión de la calidad. Por supuesto que esto, digamos, en el pasado era común hacerlo en papel, tenerlo en papel, entonces eran carpetitas, ¿sí? Que había que ir actualizando los distintos procedimientos que componían el sistema y se armaban unos líos bárbaros con los papeles y las carpetitas. Esto muy en el pasado, ¿no? Después, cuando se empezaron a extender en los años 80 la utilización de software, nosotros podemos entonces desarrollar nuestro sistema de gestión de calidad en software de uso general, usar Excel, usar Word y Excel según el tipo de archivo que estemos manejando, sin un condicionamiento específico. Pero bueno, a veces es más cómodo seleccionar un software específico que esté directamente diseñado para desarrollar estos sistemas. Entonces tenés una herramienta que está pensada para esto y tenés varias facilidades en esa herramienta. Y hay muchísimas, ¿no? Que se pueden usar para hacer sistemas de gestión de la calidad. ¿Qué ventaja te da esto? Digamos, ¿cuáles son los problemas que habitualmente había? Bueno, los problemas que había, uno de los problemas típicos era el seguimiento de las actualizaciones, ¿sí? Porque en los sistemas de gestión de la calidad tenés que tener registrado los cambios en las versiones de los distintos procedimientos que se han ido dando a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces esto con frecuencia se perdía un poco el rastro, porque si los tenés con papeles, como comentaba antes, se te pierden los papeles, las hojas, no sabes muy bien en cuándo estuvo vigente, etc. Usando un Word o un Excel también te puede pasar algo parecido, ¿sí? En cambio, en los software específicos, por ejemplo, ese problema del seguimiento de las versiones a lo largo del tiempo lo tenés mucho más controlado porque está diseñado para eso. También en un software específico puede haber plantillas que te ayudan a desarrollarlos, a escribir, digamos, los procedimientos, hacer los diseños de flujo de proceso también más fácilmente. Si usas software de uso general, bueno, te cuesta un poco más, pero no es imposible hacer. Entonces ya sabemos, no tenemos una restricción en ese punto. Sí tenemos que asegurar que el sistema, bueno, cumpla con las pautas de funcionamiento que tiene que cumplir.
El otro punto que está señalado acá es conocer el procedimiento antes de escribirlo, no copiarlo. Bueno, ¿qué pasa con esto? Nosotros podemos estar tentados de hacer una especie de una suerte de copiar y pegar, ¿sí? Agarrar el sistema de gestión de calidad de una empresa y usarlo con pequeños cambios en otra. Esto provoca varios efectos, digamos. Uno de ellos es que es muy barato, ¿sí? Porque bueno, estoy tomando algo que ya está hecho y lo estoy volviendo a usar. Eso es como una especie de consecuencia positiva. Pero lo negativo es que esto no puede ser así. Digamos, el sistema de gestión de la calidad tiene que responder a las características de la organización, del proceso, y bueno, y ajustarse a eso. No quiere decir que no lo vaya a cambiar. Nosotros siempre apuntamos a mejorar, pero no podemos a priori asumir que lo que sirvió en un lugar sirve en todos lados. Puede ser, pero no necesariamente es así. Este es un problema frecuente porque, bueno, cuando uno vende consultoría de estas cosas, si tiene algo que ya está desarrollado y lo puede vender más barato y va a cobrar menos y va a obtener más ganancia que si tiene que hacer un montón de entrevistas, ¿no? Como está puesto acá. Como Martín señaló en el chat, ¿no? Que bueno, entrevistar o conocer cómo se hacen las cosas. Esto es como algo básico cuando uno va a escribir o redactar o elaborar procedimientos que tiene que arrancar a partir de un trabajo de campo que es saber cómo se hacen las cosas en cada organización. O sea, en la organización donde uno va a hacer el sistema de gestión de la calidad, ¿no? Para esa organización. Entonces implica esta etapa, ¿sí? Donde uno indaga y conoce lo que tiene que describir en el sistema, incluirá hacer entrevistas, observar las tareas. En la entrevista la gente te cuenta lo que hace, uno lo tiene que tomar con recibir esa información y después hacerle un tamiz, porque a veces puede haber algún sesgo, ¿no? O sea, cuando se entrevista, el entrevistado, una de las cosas que suele ocurrir es que tiende a mostrar que lo que hace es per se la mejor forma de hacerlo. ¿Sí? Lo que él está haciendo lo está haciendo de la mejor forma, no necesariamente es así. Y que generalmente lo que ocurre es que la cantidad de tareas que va a contarle al entrevistado que hace absorbe y supera un poco la cantidad de tiempo disponible, ¿no? Porque es difícil que alguien diga, bueno, mi tarea la termino en 4 horas y 2 horas más no estoy distraído en otra cosa. Así que este tema de la descripción de tareas como son y el tiempo que toman, uno lo entrevista, pero bueno, después lo tiene que valorar con algún sentido crítico. Hacer entrevistas entonces, observar cómo se ejecutan las tareas, conocer el flow de materiales, documentos e informes. Flow de materiales son objetos, o sea, cómo van circulando los objetos de un lado al otro, las piezas, las partes, los componentes, las materias primas, etc. Y los documentos y los informes. Porque bueno, es importante saber también cómo discurre los documentos, ¿no? Documentos que contienen datos, que contienen registros. Acá documento está puesto acá con un sentido amplio, ¿no? A veces lo usamos más específico, pero acá está puesto incluyendo datos, registros que circulan dentro de todos los procesos, están en los software que se utilizan para la gestión, que también obviamente hay que conocerlos y tenerlos en cuenta. E informes en realidad, bueno, cualquier informe, bueno, es un conjunto de datos que está elaborado para generar información. La utilización de diversos datos permite generar informes. De alguna manera la información son datos ordenados con una cierta lógica y para un cierto propósito. Ok, gracias. Entonces,
Entonces, identificar el flow de material, disculpen, documentos e informes. Identificar los participantes, ¿sí?, dentro del procedimiento, internos o externos. Internos quiere decir dentro de la organización y dentro del ámbito, del lugar, del área, del sector donde se está describiendo el procedimiento. Externos sería fuera de esa área, pero dentro de la organización, ponerle otro departamento, otro sector, o fuera de la organización también, un proveedor. Eso sería externo. ¿Viste? Esto, recuerden siempre que también relacionado con lo que estamos diciendo, la idea de cliente interno y cliente externo, ¿no? O sea, bueno, tenés acá dentro del procedimiento tenés input y output, que serán algunos que vienen dentro de otras áreas, propias de la organización, y otras que son de afuera, son externos. El tratamiento, digamos, bueno, obviamente es diferente, pero para el desarrollo del procedimiento es parecido en esto, que no es específicamente el sector que maneja el procedimiento. Entonces hay que identificar los participantes, porque habrá que ver qué tareas hacen, qué input o output, input entregan, output reciben, qué documentación se maneja, etc. Tenemos que analizar la performance del procedimiento con registros, si existen o experiencias. Sepamos que en calidad y en sistemas de gestión de la calidad, nosotros tenemos que generar registros del desempeño del procedimiento, en realidad del sistema, ¿sí? Lo que implica que vamos a hacer, registrar el desempeño de distintos procedimientos. O los procedimientos van a influir en algún registro, ¿sí? Por ahí no justo en ese procedimiento hay un registro, pero puede haber, en otro seguro va a influir. Pero generalmente cada procedimiento tiene algún indicador, algún registro que genera. Entonces nosotros tenemos que conocer los que ya están, qué valores muestran, y si no hay ninguno, bueno, los vamos a tener que desarrollar, ¿sí? Porque en los sistemas de gestión de la calidad nosotros tenemos que registrar los resultados, el funcionamiento, el desenvolvimiento, el desempeño del sistema, porque esa es la forma de ir estableciendo cada vez objetivos mejores en un proceso de mejora continua. Si no, no sabemos cómo mejoramos. Entonces tenemos que saber de dónde partimos, lo medimos, vamos viendo qué resultados se consiguen más adelante y después vemos si estamos mejorando, no estamos mejorando, tenemos que corregir, no tenemos que corregir, o eventualmente nos conformamos con los resultados que se obtienen. Entonces tenemos que ver qué registros hay, que con frecuencia no hay. En muchas organizaciones a veces se encuentran procedimientos que no hay registros, ¿sí? Y los que están te pueden contar sus experiencias, ¿sí? Bueno, anotamos las experiencias porque después vamos a desarrollar registros. Pensar qué hacer si algo falla, ¿sí? Porque siempre nosotros tenemos que tener procedimientos que sean acciones correctivas, o sea, si hay un error, una falla, ¿qué se hace? Tener en cuenta los requerimientos de los clientes, ¿sí? Esto es muy importante, por ahí en algún proceso menos que en otro, en algún procedimiento menos que en otro, pero siempre hay que tener en vista lo que quiere el cliente, recordar lo que dijimos del cliente interno y del cliente externo aquí también. Requerimientos legales y normativos, esto también es muy importante. En los sistemas de gestión de la calidad, importante. En otros sistemas de gestión, como son los sistemas de gestión ambientales que nosotros vemos para la norma 14001 de medio ambiente, bueno, todavía hay más énfasis en esto, ¿no? En cuáles son las normas y las exigencias legales. ¿Sí? Por ahí quizás en un sistema de gestión de la calidad, bueno, no se nota tanto, pero puede haber, estoy en un sistema de gestión de la calidad para producir una cierta parte que se utilizará después en la industria automotriz, y hay una norma acerca de determinadas características para que esa pieza no contamine. Por ejemplo, hago caños de escape. Bueno, tengo que cumplir con las normas
relacionadas con contaminación que hay para ese producto que yo estoy fabricando. También si no cumple no me lo van a comprar, pero bueno, yo tengo que, mi sistema de gestión de la calidad tiene que asegurar esto y tomar en cuenta esto. Hay una identificación de puntos o momentos, creo que Rodrigo les habló el otro día, ¿viste? Especialmente en el tema de salud, esto es importante, ¿no? Entonces, ¿qué son estos puntos o momentos? Bueno, situaciones o etapas o partes donde puede haber algún riesgo de que se produzcan fallas o errores, ¿sí? Son momentos más críticos que nosotros los tenemos que tratar de identificar para prevenir allí, ¿no? Para diseñar un procedimiento que prevenga esa falla o esos errores. Estos serían entonces los puntos o momentos riesgosos, y también algunos que son oportunidades para control, donde es más fácil hacer control, o donde los datos de control que nosotros vamos a obtener allí nos sirven para acreditar el cumplimiento de determinadas condiciones o características. Deberé tener en cuenta aspectos de seguridad. ¿Qué nos referimos con seguridad? Bueno, cuidado de los bienes y de los recursos financieros. Cuando hablo de cuidado de los bienes, en calidad hacemos bastante hincapié en que no solo es el cuidado de los bienes nuestros, o sea, de nuestra propia organización, sino los bienes de terceros si nosotros manejamos bienes de terceros. Tenemos que tener mucho cuidado con ello y tener procedimientos al respecto. Imaginen... No se escucha. ¿Cómo? ¿Perdón? Que no se escucha, yo no escucho. Ah, bueno, disculpen. Nos estaba escuchando bajito recién, sí. No, porque me alejé del micrófono. Me acerco. ¿Dónde se empezó a oír mal? No me acuerdo. Bueno, dale. Aspecto de seguridad, les digo aspecto de seguridad. El otro, creo que casi leyéndolos, esto Sí, también, cuidado de bienes y fondos. Bueno, es bastante obvio. Nosotros cuidamos nuestros activos, nuestras mercaderías, nuestros materiales, nuestro equipamiento, y cuidamos nuestros recursos, nuestra plata, digamos, o nuestros fondos, digamos. Si tenemos documentos, cheques de los clientes, en fin, cuidamos todo eso. Lo que le señalaba una particularidad importante en calidad, y es que nosotros tenemos que tener procedimientos para cuidar bienes de terceros cuando nosotros trabajamos con bienes de terceros. El ejemplo sería que una fábrica de heladeras, por ejemplo, nos envían los gabinetes para que nosotros le hagamos algún trabajo, la pintura, la terminación o alguna cosa. El bien que nosotros recibimos, el producto que recibimos no es nuestro, tenemos que trabajar en él, después lo tenemos que devolver, porque no sea nuestro, no lo tenemos que descuidar, o sea, lo tenemos que cuidar. Entonces, lo tenemos que tener bien documentado el procedimiento para poder acreditar que nosotros cuidamos los bienes de terceros. Y acá en seguridad, en el chat hay un comentario, ¿no? Con seguridad que parece estar más apuntando a temas de seguridad en el trabajo, ¿sí? Pero eso desde ya, ¿sí? Hay que tenerlo, incluso hay una norma específica para esas cuestiones. Acá estoy hablando más en general de las cuestiones de seguridad, hacia qué apunta el tema de seguridad, qué tenemos que tomar en cuenta. Bienes, fondos, documentación, los documentos, documentos en papel o digitales, ¿sí? Que no los perdamos, ¿sí? que no se pierda esa documentación, o sea que termine a buen resguardo, tanto la que es física como la que es digital, y también los accesos a la información. Este es un aspecto importante. Bueno, que acá hay una cuestión, este tema de acceso de información también requiere un cierto equilibrio. ¿Por qué? Porque los procedimientos y los resultados, los registros de nuestro sistema de gestión de la calidad
tienen que ser conocidos por distintos participantes de nuestra organización. Y en general, cuanto más transparencia hay, en general la transparencia es mejor a que no exista, ¿sí? Pero, digamos, tiene también algún límite, porque a veces lo que nosotros manejamos es una información que a nosotros no nos interesa que lo conozcan personas ajenas a nuestra organización, porque pueden utilizarla para otras cuestiones que a nosotros no nos interesa que lo utilicen para eso. Entonces, el cuidado de quien accede, ¿sí?, a ver los procedimientos o a ver los registros que se generan con esos procedimientos, los resultados, el desempeño, es una cuestión a tener en cuenta. Entonces, los accesos a la información también es un aspecto importante que tiene que ser cubierto cuando nosotros diseñamos los procedimientos. Puestos a elaborar y aplicar el procedimiento, y bueno, damos esto y después paramos porque van a estar abrumados ya con tanta estadística y tanto de este tema de procedimientos. Hemos dicho esas pautas, ¿no? O sea, de cómo los hacemos. Entonces acá, ¿cómo va a ser el resultado de lo que nosotros hacemos? Bueno, vamos a tener procedimientos que van a estar escritos, van a estar documentados a través de redacción, lenguaje, ¿sí? Vamos a utilizar gráficos, vamos a utilizar diagramas, como vimos un ejemplo antes, y acá escribimos diagramas normalizados. ¿Para hacer el diagrama tenemos que seguir alguna norma obligatoria? No, no hace falta. No es que ISO tiene normas para hacer diagramas, pero no hace falta que utilicemos la norma de ISO para hacer el diagrama. Lo que vamos a tratar de hacer es que el diagrama, bueno, sea consistente, al menos dentro de los procedimientos que nosotros hemos incluido dentro de nuestro sistema de gestión de la calidad, que el rombo signifique, para decir algo burdo, que el rombo signifique siempre lo mismo, ¿no? Que una flecha, una línea continua signifique siempre lo mismo, una línea punteada lo mismo, y así. O sea, que tengamos nuestra consistencia dentro de la utilización de símbolos en la elaboración de nuestros diagramas, y que tratemos de utilizar lo que se utiliza normalmente, con más frecuencia, que tiende a ser todo bastante parecido. Ya vimos el cuadradito, el redondelito, el triángulo, el rombo. Y los procedimientos, después les voy a subir algún ejemplo para que vean cómo están presentados, ¿no? Pero los procedimientos tienen que tener estos elementos. Después les subo un ejemplo, ¿sí? Pero sepamos qué tienen que tener, ¿no? Bueno, una identificación, que generalmente es un nombre y un código, ¿sí? Después vienen las descripciones. Las descripciones van a incluir las posiciones intervinientes, o sea, quiénes participan dentro del procedimiento, qué tareas o acciones tienen que ejecutarse, que generalmente hay una relación, tal persona hace tal cosa y después hace tal otra. La frecuencia con que se hacen, los documentos involucrados, sea que documentos que se reciben o documentos que se generan, archivos que se utilizan, depósitos que pueden llegar a utilizarse para bienes físicos, lugares utilizados, sistemas informáticos utilizados, porque cada vez más, con más frecuencia, nosotros montamos nuestro sistema de gestión de la calidad en el sistema de gestión de la empresa, ¿sí?, para la cual está trabajando el sistema de gestión de la calidad. ¿De qué manera? Bueno, hay algunos sistemas de gestión que tienen ya vienen más sofisticados, que vienen con algún módulo para hacer calidad, pero si no es así, y nosotros, por ejemplo, tenemos un ERP, ¿no? ERP de tal nombre, ¿sí? ¿Qué sé yo? Un Tango, por ejemplo, un sistema Tango, un sistema SAP, no internacional. Bueno, SAP te da puede llegar a tener, según lo que compres, alguna herramienta también para hacer calidad. Pero, por ejemplo,
nuestro sistema de gestión en la empresa funciona con esos software. Y aparte tenemos un sistema de gestión de la calidad que nos lo hicimos nosotros con Word y Excel. Bueno, dentro de nuestro sistema de gestión de la calidad vamos a tener reflejado de qué manera enlazamos lo nuestro de calidad con el sistema de gestión de la empresa. Si hacemos desarrollos propios, podemos llegar a tener interfaces automatizadas para que al sistema de gestión de la calidad le lleguen automáticamente determinados datos del sistema de gestión de la empresa, y así. Así es. ERP, ERP. Entonces, sistemas informáticos utilizados. Alcance y comunicación. El alcance es qué áreas están involucradas, ¿sí? Internas o externas, están involucradas en el procedimiento. Y comunicación, bueno, qué sectores o posiciones tienen que tener acceso al procedimiento, tienen que conocer el procedimiento. Los procedimientos generalmente dicen quién lo hizo, ¿sí? Quién lo revisó y aprobó, o a veces quién lo revisó por un lado y quién lo aprobó después, y en qué momento ocurrió esto, ¿sí? Ahí se identifica entonces el responsable de la aprobación, y como les digo, también a veces se pone quién lo desarrolló. Pero el responsable de la aprobación es necesario, porque justamente nosotros decimos que en calidad tiene que estar comprometido la alta dirección, y bueno, eso es importante, digamos, tenerlo presente. Administrar las versiones, ¿sí? Porque esto es dinámico, y entonces nosotros tenemos que saber qué versiones hay, cuál está vigente en este momento, y las anteriores cómo eran y en qué momento estaban vigentes también. Ven, esto a veces se tornaba complejo con las hojas de papel, ahora con los sistemas, y especialmente un sistema experto, es más fácil. Y probar el procedimiento, es decir, ponerlo a correr, ¿sí? Como probar si un sistema funciona, ponerlo a correr, a funcionar, a operar, para ver si genera el desempeño que nosotros estamos esperando, ¿no? Alguien me preguntó allí si hay software de calidad para temas de calidad, como si fuera un Tango. En general los sistemas expertos de calidad no son tan conocidos. Después les voy a poner algunos nombres, pero no son tan conocidos, porque son desarrollos más chicos, en lo que es específico. Y dentro de un ERP, calidad, Tango no tiene. Me parece que SAP tiene, y algunos más desarrollados, más grandes, digamos, entre comillas grandes, tienen como un módulo, digamos, destinado a calidad. Entonces te ayudaría con eso. Bueno, probar el procedimiento. Dentro de esto yo les quiero decir una regla también muy importante para ver si el procedimiento está bien o está mal, ¿no? Y refleja, digamos, los típicos problemas de cuando se hace, que es de siempre, ¿no? Cuando se elaboran procedimientos. Y es si sos muy detallado o muy general. Uno podría preparar un manual de procedimientos, un manual de la calidad, aplica para muchos órdenes, con mucho detalle, ¿sí? O muy general. ¿Qué es lo que sucede en la práctica? Bueno, si vos contratás a alguien, ¿sí? Y que te trae algo que está desarrollado en otro lado y te lo pone en la empresa, seguramente el problema que va a tener es que es muy general, porque va a ser algo que está preparado de manera bastante ambigua para que sea fácilmente adaptable en distintas
empresas, en distintos procesos de distintas empresas. Entonces tenés el problema de lo que es muy general, ¿sí? El problema de lo que es muy general es que no te sirve mucho para la gestión propia de la organización, porque tienen consideraciones o pasos dentro de los procedimientos, de las tareas muy generales, que no te indican cómo en esa empresa tienen que hacerse las cosas. Es un problema de lo general. Si sos muy específico, muy detallado, el problema que se produce es que la dinámica de los procesos y de los procedimientos y de lo que ocurre cotidianamente es bastante alta, y entonces va provocando necesidades de ajuste y de cambio y de adecuación con mucha frecuencia, porque es muy detallado. Hay pequeñas cosas que van cambiando y entonces vos tendrías que cambiar el procedimiento. Como el procedimiento para cambiar un procedimiento tiene también sus partes y su complejidad, si sos exageradamente detallado, lo que suele ocurrir es que después de algunos cambios ya nadie se ocupa, o se ocupan menos de registrar en el sistema de gestión o de reflejar en el sistema de gestión de la calidad los cambios que han ocurrido, y entonces cambian las cosas, no se incorporan al sistema de gestión de la calidad, y entonces los procedimientos que contiene el sistema de gestión de la calidad no te dicen cómo se están haciendo las cosas en ese momento, quedan desactualizados. Esto es bastante común, ir a un lugar y encontrar manuales de todo tipo, pero bueno, también manuales de la calidad que están desactualizados. Bueno, ¿y se hace esto así ahora? No, eso quedó así de hace un año y bueno, cambiamos la forma de hacer porque en tal etapa en el proceso productivo la cambiamos, pero no lo pusimos en el manual. Entonces otra falla, consecuencia de ser, tal vez, podría ser por descuido, digamos, y que habría que haberlo hecho, pero también puede ser consecuencia de que el manual, y los procedimientos incluidos en los manuales son muy detallados. Entonces la pregunta que nos podemos hacer es, ¿cómo equilibramos esto? O sea, ¿cómo equilibramos lo general con lo muy específico? Y nosotros tenemos una pequeña regla empírica que la inventamos nosotros, que consiste en lo siguiente. ¿Qué grado de detalle tienen que tener las descripciones de procedimiento? Tienen que tener un grado de detalle tal que una persona que se incorpora a la organización para desempeñarse en una posición descripta en ese procedimiento y tiene el conocimiento técnico suficiente para la tarea que va a ejecutar, entiende cómo se hace en esa empresa esa tarea. Si esa persona que viene con el background de conocimientos suficientes para la tarea, lee el procedimiento y no se da cuenta cómo hacerlo, eso quiere decir que es muy general, no sirve ese procedimiento, ¿sí? Entonces ese es el grado que hay que tener. Y tampoco tendría por qué ser exageradamente detallado. O sea, partiendo de lo detallado a lo general, el límite, ¿sí?, de generalidad y en definitiva el umbral que hay que tratar de mantener es aquel que una persona, insisto, con la formación, la capacitación suficiente para ese puesto, llega a la organización, lee el procedimiento y entiende cómo esas tareas que él sabe cómo son, se ejecutan en esa organización. No requiere, es decir, que no requeriría que le cuente el que estaba antes cómo se hacen las cosas allí. Obviamente tiene que tener formación para esa posición, digamos, si va a trabajar de operario con un torno con control numérico y es un profesor de gimnasia, bueno, no tiene sentido ahí, porque el procedimiento tendría que ser un curso de cómo funcionan los tornos de control numérico, pero si es alguien que tiene oficio para el control numérico, llega a la empresa, le dan el procedimiento y él sabe cómo se tienen que hacer las tareas. Se pudo ver esta regla, ¿no? Sí, sí. Sí.
Acá Martín también nos hace un aporte en cuanto a que si el procedimiento es muy detallado, puede ser también que el empleado tenga mejores formas de hacer las cosas, pero haga los pasos de manual para no desviarse. Sí, por supuesto, desde ya, así es. Es otro de los problemas de si es muy, muy detallado, que anquilosa y no da margen a proponer mejoras, sin duda. Igual ahí aportaría la parte técnica, digamos, si va una persona que o sea, tiene el conocimiento y la capacidad de poder entender el manual y seguirlo, buenísimo, y así también si viene otra persona que por ahí es más básico y que también lo pueda utilizar. Por supuesto, desde ya, alguien que se incorpora puede traer otra persona nueva, puede traer nuevas ideas que pueden servir, y recuerden también, es una forma de mejorar, pero la mejora continua, también nosotros decimos que la puede generar la persona que ya está en la organización porque conoce cómo se hacen las cosas y se le puede ocurrir cómo mejorarlas. ¿Sí? Bueno, ¿me quieren hacer alguna pregunta? Ya no los bombardeo más. Después les subo todo lo que estuvimos viendo. Y bueno, ¿qué va a ser? Fue muy compacto. Esto en realidad son 2 clases o más, todas juntas. En cuanto a lo que va a ser el trabajo, ¿tenemos algo al respecto o todavía no? ¿Rodrigo ya les dejó algo? No, todavía no. Bueno, después entonces voy a tratar de hablar con él para ver si ya le vamos dando para el jueves. ¿De todo esto que vimos lo respaldamos en el Dale. capítulo 3 o algo más también? Bueno, si hay algún concepto estadístico que no se entiende mucho con lo que está escrito ahí en el capítulo 3, que es muy resumido, dale una mirada, qué sé yo, por googlearlo, digamos, para entender. Ok. Para no cargarlo con más cosas. Me faltaría subir estos tips, ¿no? Sí, todos estos archivitos que estuvimos viendo se los voy a subir. Dale, gracias. Hay Perfecto. una clase que dice costo de la calidad que va a dar usted. Hay Sí. un link ahí, pero yo entro y es una página de usted, pero no sé qué hay que descargar de ahí. Un trabajo que se relaciona con los costos de la calidad. Que vos debes estar viendo tal vez muchos trabajos. Sí, sí, por eso, no sabía que... No, buscalo, el que es ¿cuánto cuesta la calidad? Creo que se llama el artículo. Están las 2 palabras, costo y calidad. No debería costar nada. Bueno, por eso está con signo de interrogación. Yo estoy en el chat de WhatsApp. Sí, Pero Martín pregunta, ¿quién podría sumarme? Sumarme al chat. A Martín hay que sumarlo al chat de WhatsApp. ¿No lo habían sumado el otro día? Pareciera Bueno, que no. démosle una mano acá con este tema. Bueno, chicos, yo les subo en el chat de WhatsApp y en el campus el material que hemos visto hoy. Okay. Vale, muchas gracias. Y estoy grabando la clase, así que la clase después la subo en algún YouTube o en algún Drive. Se los pongo. Okay. Buenísimo. Buenísimo. Dale. Bueno, Muchas gracias. Gracias, profe. Chao. un placer, hasta luego. Nos vemos, hasta luego.